Entonces, muy buenas noches para todos. Me presento, mi nombre es Cristian Ricardo Tiraján. Soy estudiante de la licenciatura en Educación Física. Estoy acá con mi compañero David Camilo Buitrago. Y tenemos de invitado al profesor Johan Cara. Entonces, vamos a pedirle al profesor Johan que se presente y nos cuente un poquito de él. Vale, Cristian, muchas gracias por la presentación, un gusto. Igualmente a David, buena noche. Entonces, en primera instancia, mi nombre es Johan Caro, soy licenciado en Educación Física de la Universidad Pedagógica Nacional. También empecé mi actividad en el SENA como entrenador deportivo. Este año también acabé de culminar una maestría en Educación en la Universidad Minuto de Dios. Entonces ahí también estamos a la par en esa índole y con gusto para participar esta noche. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Una pregunta, ¿alguno de ustedes tiene un celular o algo de fondo que está haciendo un retorno? De pronto para... Ya. No, todavía se escucha. Bueno, mientras tanto, teníamos invitado al profesor Julio, desafortunadamente pues no nos puede acompañar, no me puedo comunicar con él. Pero bueno, la idea de hoy es hacerle unas preguntas al profe Johan sobre los decretos que rigen a los docentes hoy en día. Tenemos dos decretos, el primero que es el 2277 de 1979 y el nuevo que es el decreto 1278 del 2002, que es el que rige al profe Johan Caro, ¿verdad? Perfecto. Entonces, digamos que en estos momentos, una de las preguntas que nos surge es sobre el conocimiento que se tiene sobre estos dos decretos. Digamos, ¿qué diferencias se siente que hay entre estos dos decretos? Listo, vale. Entonces, pues hay que diferenciar, en el año 2002 se firmó un cambio en el decreto en la tabla salarial docentes, dependiendo a la transición que se estaba realizando en el país con esa proyección del Ministerio de Educación. Entonces pasamos del 2277, son docentes que desde el año 2002 hacia atrás ya están trabajando como profesores en el Estado, entonces ya van integrados en ese tipo de escalafón 2277. Ya los docentes que nos graduamos posterior al 2002, ya nos regimos bajo el decreto 1278. ¿Qué es lo que decía el gobierno inicialmente en hacer esa diferenciación? En darles un valor a cada una de las tablas salariales y dinamizar y también valorar los estudios que va realizando cada uno de los educadores en algún área del conocimiento. Ahí, por ejemplo, tenemos que en el 2277, en el antiguo, estaba por categorías, del 1 al 14, que eso fue lo que cambió, al decreto 1278, que es el nuevo, que es por grados, que es el 1, el 2 y el 3, y cada grado tiene un nivel que es el A, B, C y el D. Digamos, ¿esto tiene se alcanzan a diferenciar en algo? Esas dos formas de caracterización. Sí, señor, correcto. Entonces, ya abordando un poco más el 1278, que es el actual, lo tenemos que diferenciar en tres momentos. Primero, si tú eres un normalista superior o un tecnólogo en educación, estás en el grado número 1 y ese grado número 1 tiene nivel A, B, C, D, o sea, en 4 momentos se divide la tabla salarial. Entonces, en este caso, en el 2024, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, esos son los estándares que tanto el magisterio como el ministerio, pues, acuerdan anualmente. Luego viene el grado número 2, que es como el licenciado
o profesional no licenciado, en donde ahí fragmentamos en dos tablas, en donde tenemos del A al D, pero entonces ahí ya lo dividen en cuatro momentos. Primero es sin especialización, entonces solo como licenciado o como profesional no licenciado, de la A al D. Con especialización va la segunda tabla, ahí hay un valor en donde aumenta el ingreso y de igual manera en la tercera o en la cuarta cuadrícula, ya sea que seas licenciado, pero luego obtuviste una maestría o luego obtuviste un doctorado. Y culminamos ya con un profesional licenciado con maestría que sería de grado 3 y esa maestría también está en dos tablas de cuatro rangos, ya sea de maestría o doctorado. Entonces les cuento un poco mi experiencia personal. Yo ya tengo ya una experiencia de 4 años y medio aproximadamente como docente en diferentes instituciones educativas desde el año 2012, porque por ejemplo yo como tecnólogo realicé mi práctica del SENA en el año 2011, entonces cumplí toda la parte electiva, tuve muy buena acogida en la institución, duré un año más y ese año de experiencia pues me sumó en toda la parte de tecnólogo. Oh sorpresa, en el año 2020, que es cuando me gradué como licenciado en educación física, voy a la Secretaría de Educación y me dicen que por ley, por una normatividad que pues actualizaron en el 2019, eh, la experiencia para el escalafón docente y tú estar certificado en la Secretaría de Educación de Bogotá, debes tenerla es a posterior a tu grado como licenciado o como profesional no licenciado. Entonces, pues ahí es una novedad que pues tengo actualmente. Tú me preguntabas también una inquietud que a qué compete el nivel A, B, C, D. Normalmente, según la Secretaría de Educación de Bogotá, cada 3 años vas en experiencia, tienes que ir y ratificarlo con los certificados institucionales y lo tienes que certificar en cada nivel, según tu experiencia cada 3 años, para subir tu nivel del A al B, del B al C o del C al D, según tu título profesional o de maestría o de especialización o como tecnólogo. Hay, para, digamos que para hacer esa recategorización, tengo entendido que hay que hacer una evaluación de carácter diagnóstico formativa o esa solamente al principio. Ok, esas son para los profesionales no licenciados, en donde tienen que hacer un curso pedagógico de 200 horas, si no estoy mal. Y entonces ahí es donde les complementa como esa actividad. Normalmente son más para los docentes de ingenierías, de ciencias exactas, en donde se puede manifestar, porque en la actualidad, pues desafortunadamente no hay una alta acogida para las licenciaturas a nivel del país, sino pues los profesionales se ciñen no tanto desde la parte docente a ejercerla, sino es más como un trabajo en paralelo o complementario a su carrera profesional. Ahí, por ejemplo, con lo que su merced nos está diciendo, digamos que anteriormente se podía, digamos que necesariamente tenía que ser docente por vocación, por estudios, pero hoy en día ya, digamos, una persona, un profesional que haga, digamos, un posgrado sobre educación puede ir y dictar clases y ser docente, ¿cierto que sí? Sí, no. Sí puede dar clases, tiene el aval pedagógico sin necesidad de tener posgrado, maestría o doctorado, ¿vale? Entonces Sí. no es obligatorio, simplemente tú puedes ser un profesional en un área del conocimiento que compete a la institución educativa, que tenga el aval del Ministerio de Educación Nacional, tú completas las horas legales que te exige el Estado y ahí ya puedes ejercer esa labor docente. Eso es como un curso complementario en donde tú pagas pues, a ciertas entidades avaladas por el ministerio para tú poder ejercer la labor docente. Y tal como tú dices, anteriormente se valoraba al 100% al licenciado, pero obviamente con el foco educativo en donde, pues por el contexto capitalista y neoliberal de América Latina y pues de toda América,
Entonces, eso conciñe a que pues las instituciones necesitan más especialistas en áreas técnicas y operativas, así no tengan tanta sapiencia o experiencia en el área pedagógica. Ya. Daniela o David, ¿quieren hacer alguna pregunta al profe? Pues yo había anotado una pregunta, pues es que en su opinión, ¿cuáles cree que son los aspectos positivos y negativos de cada uno de estos decretos? Ok, en el 2002 surgió como esa transición, tal como lo hablábamos de que cualquier profesional puede ejercer la labor docente con un certificado pedagógico. Y de ahí fue como el cambio de perspectiva educativa. ¿En qué sentido? En donde del 2002 para atrás, la característica principal era que la función docente estaba netamente por el licenciado y por el profesional de la educación. En cambio, con el decreto actual, cualquier persona puede estar en la docencia. Entonces, como que ahí se fragmentó y se amplió como un poco ese espectro, y pues obviamente por políticas estatales de los anteriores gobiernos. En mi opinión, hay algunas que favorecen más a ciertos docentes más antiguos, hay otras que pues favorecen más a los docentes actuales, porque obviamente las competencias laborales han cambiado hace 20, 30 años a las actuales, ¿sí? En donde a ti te exigen ya tener un tipo de competencias y certificados en proyectos de investigación, que estés participando en la creación de revistas científicas, en una revista indexada, en donde tú tienes que tener ya un criterio en ciertos parámetros y estar en un rol en un grupo de investigación para que te den ciertos certificados de participación en universidades o en colegios. Entonces, es que el espectro educativo también cambia según con las políticas estatales y pues obviamente con la intencionalidad norteamericana, que pues sí o sí nos atañen desde 1935, que fue cuando se empezó a gestar el Ministerio de Educación Nacional, y obviamente pues años más adelante fue cuando se consolidó. Listo, profe. Hay otra preguntita así, de lo que su merced nos habla. Su merced, ¿cómo está con el decreto nuevo? A su merced de pronto, ¿cómo está? ¿Su merced le gustaría que el decreto que lo rigiera su merced fuera el antiguo? ¿O con el decreto que está estaría mejor? Bueno, ya que internamente entre el rol docente se dice que el antiguo tiene mejores prebendas y mejores garantías a nivel estatal por la experiencia. Eh, y pues ahí es como la pugna actual que tenemos, por ejemplo, hoy en día a 17 de junio de 2024, es ese proceso evaluativo que se le quiere dar a los docentes, entonces por eso el paro actual de FECODE, ¿sí? Entonces siempre son como esas pugnas porque estamos en una transición en donde la educación ya no va a ser un bien público, sino es un bien privado, ¿sí? Y pues ya ahí es donde las empresas intervienen, tanto en los colegios como en las universidades, para pues ganar sus prebendas, ya que la educación es un negocio en la actualidad, ¿sí? Y en mi opinión, pues estaría como un poco más hacia el anterior, pero igual siempre los modelos estatales se van a ajustar y pues desafortunadamente a nosotros nos toca ir adaptándonos si no nos juntamos como un núcleo de profesionales de la educación, como en la actualidad, para pues ejercer ciertas presiones a nivel estatales. Listo. No, y ahí sí como decir, qué coincidencia que hoy mismo que estábamos hablando de este tema se estén presentando pues las manifestaciones, las marchas y pues nos toca a nosotros como futuros licenciados también estar en el apoyo con el conocimiento porque pues a veces nos hace falta, pero hay que tenerlo. Profe, su merced nos dice que acabó de hacer una maestría, ¿verdad? ¿Correcto? Una maestría.
digamos, con esa maestría su merced ya puede subir, ascender un poquito más en el escalafón o le toca esperar a tener la experiencia. Correcto, debo esperar a tener la experiencia, entonces debo cumplir los 3 años certificados para que luego me valide eh, la maestría, pues culminada este año en el Ministerio de Educación, perdón, no, en la Secretaría de Educación, en este caso de Bogotá. Recordemos que pues cada gobernación o cada alcaldía tiene sus propias secretarías que pues deben seguir la normatividad del ministerio. En este caso es la Secretaría de Educación de Bogotá, en donde me informaron eso. Pero hay ciertas trabas o inquietudes que pues ya me toca asesorarme, ¿no?, con un profesional de la jurisprudencia que tenga conocimiento en la parte educativa, porque igual yo como magister ya tengo la potestad de solicitar y exigir ante la entidad correspondiente, y pues ahí ya sería mediante un juez emitir este tipo de medidas, porque hay ciertas leyes que se están incumpliendo, entonces son normatividades que uno debe tener presente, pero también hay que tener conocimiento de la actual por la cual se rige la Secretaría, entonces ahí como que uno tiene un poco ese vaivén en esas necesidades actuales, pero según en la Secretaría de Bogotá, debo esperar los 3 años, presentar el certificado y ellos me validen mi posgrado, en este caso la maestría, para subir mi escalafón. Y precisamente como tú piensas que ahorita yo, por ejemplo, en el colegio privado en donde laboro actualmente, debería estar en el decreto 1278, pero es todo lo contrario. Según como estoy en un colegio privado, estoy recibiendo ingresos del anterior decreto, entonces de 1 a 14, ¿sí? Entonces al estar en un colegio privado, pues ellos también tienen la potestad de definir tu salario en la actualidad según el escalafón. Entonces ya uno llega a mutuo acuerdo con la institución educativa. Entonces por eso ahorita hay como una pugna en donde pues desafortunadamente por experiencia propia acá en Bogotá hay muchos docentes que ni siquiera se les está pagando un salario digno como profesionales. En este Sí, caso ustedes como licenciados, el promedio de ingresos recién ingresados está entre 1.500.000, 1.800.000, máximo 2 millones en instituciones no bilingües. Afortunadamente en el colegio que estoy, entre comillas, pues no debería ser porque todo debería estar regulado por el Estado y las políticas. eh, Estoy recibiendo es un pago por escalafón, ¿sí? Entonces es coherente ahorita en escalafón, pero igual a futuro pues el Estado sí debería garantizar de que a todos los docentes, sin importar la experiencia laboral, tú debes empezar a recibir o a devengar un dinero según según tu profesión, en este caso la licenciatura, porque para eso nos estamos formando como desde un saber y un quehacer pedagogo, en ese sentido, a diferencia de otras profesiones. Pero ahí sí ya son cuestiones en donde la DESPRIP, que es como la asociación de colegios privados, entonces ahí tienen también su pugna y su tajada a nivel del distrito y del ministerio, entonces eso es lo que sucede. Desafortunadamente, pues acá en Bogotá hay colegios en donde hay cursos con 5 o 10 niños, en donde el docente le pagan hasta menos del mínimo, el contrato es por horas. Entonces eso es lo que se quiere mejorar, en donde tú, así estés laborando en un colegio privado o en un colegio público, te dignifiquen tu labor y merezcas devengar lo mínimo o lo necesario, por así decirlo, según las leyes del Estado, pero que el Estado mismo tenga la capacidad de evaluar y hacer cumplir esos parámetros. Pero pues en la actualidad desafortunadamente no sucede, y por eso muchos profes que en la actualidad no están en el distrito, pues tienen que sobrevivir con tipos de contratos que no son dignos, en este caso por prestación de servicios, contratos a términos definidos, en donde deberían hacer contratos a términos indefinidos según su capacidad laboral.
tener todas las garantías sociales, pero entonces muchas veces las instituciones educativas privadas sacan ciertas prebendas económicas de cada trabajador y pues ahí es donde se genera un choque, un conflicto de intereses entre las partes y pues desafortunadamente ya llevamos bastante tiempo, por eso la mayoría del cuerpo docente desea trabajar en una entidad del Estado y hay otros que también se comprometen es a trabajar en entidades privadas, pero obviamente en colegios ya bilingües, en donde tengan un plus adicional y tengan mejores instalaciones y un salario un poco más digno para la labor docente. O sea que con lo que su merced nos cuenta y todo, digamos que la parte privada, en la parte, si los colegios privados y los colegios públicos o del distrito, se maneja realmente un poco diferente, ¿no? La Correcto. parte, los públicos, pues lo rige la normativa y todo, pero en los privados ya, o sea, ellos pueden hacer con el docente, ahí sí como se dice, como ellos quieran. Si quieren regirlo, por ejemplo, a su merced, lo rigen con el decreto anterior y no lo rigen con el nuevo. No sé cuál de pronto sea mejor, pero ellos simplemente le dicen a su merced, es le dan las condiciones y su merced dice sí o no. Y pues muchas veces uno prefiere quedarse dice uno, mientras tanto, mientras que consigue algo mejor o simplemente trata de evolucionar en el trabajo, sí, en la carrera. Sí, exactamente. Entonces, eso pues ha sucedido bastante y pues no recuerdo bien el año, no sé si fue como en el 2010, 2011, que empezaron a desvincularse las instituciones privadas de los convenios con el distrito, en este caso hablando de Bogotá, sí, por experiencia propia. Entonces, en ese momento las instituciones privadas recibían un muy buen capital económico por los estudiantes y pues podían pagar de una manera u otra y hacer cumplir la normatividad de las secretarías o del Estado en esta parte educativa. Pero después cuando se vuelven privados, obviamente ya rigen ciertas normas diferentes. Entonces te cuento mi experiencia, por ejemplo, el año pasado recién yo ingresé al colegio y como teníamos 8 cursos de grado 11 y muchos de esos cursos estaban todavía con niños de convenio con el distrito, por normativa legal te tenían que pagar como docente sí o sí el escalafón, que está certificado en tu Secretaría de Educación, en este caso la de Bogotá. Sí o sí, por ley te deberían pagar. Pero en este año que ya no hay ningún convenio con niños, pues en pro con el distrito, ya ahí sí el colegio tiene todas las facultades y la autonomía como una empresa privada para llegar a un consenso o dar un valor por la remuneración docente. Daniela, cuéntanos. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Hola, profe. Me disculpo, pues primero con el profe y con los otros dos profes por la hora de llegada. Pues me presento con el profe. Mi nombre es Daniela, al igual que mis compañeros, estudiante de licenciatura en Educación Física de quinto cuatrimestre. No sé si de pronto esto ya lo hablaron, pero es algo que a mí me llama la curiosidad. ¿Sí me están escuchando bien? Sí, sí, sigue. Eso. Entonces, es algo que me llama la curiosidad del decreto 2276, que habla sobre docentes sin título docente. ¿Sí? Entonces, pues me llama la curiosidad porque cuando yo era más pequeña escuchaba a mi papá que fue profesor como de grado primero, bueno, y era pues una escuela rural. Pero entonces siempre me llamó la atención porque él pues fue bachiller, ¿sí? Es bachiller. Entonces, digamos, no sé cómo era la educación en ese, o cómo se tomaba ese docente sin título. Ok, eso ya dependía obviamente de cada departamento, de cada alcaldía, según las necesidades locales. Ahí hay que ampliar un poco más el espectro, en donde pues obviamente cada departamento y cada alcaldía, bajo sus necesidades y sus dinámicas
políticas y públicas y conflicto interno que hemos tenido siempre en este país, el único recurso que tenía el Estado era avalar de una manera a un bachiller normalista que tenía ciertos quehaceres o ciertos saberes pedagógicos, pero obviamente no de una manera como con una carga académica mayor, ¿sí? Y en ese caso, pues están los bachilleres normalistas que empezaron a hacer ese apoyo, pues principalmente en las escuelas rurales. ¿Por qué? Porque normalmente se empezó a tener ese espectro en donde la mayoría de la población se empezó a concentrar en las grandes ciudades, obviamente por el conflicto interno de nuestro país. Eso generó pues un desplazamiento y las personas que quedaron en la parte rural, en este caso pues tú como docente, como profesional, no ibas a arriesgar un poco tu integridad tanto por la violencia en ciertos escenarios del país y también pues por el dinero que tú devengarías en ciertos departamentos, ¿sí? Entonces, eso ya es una cuestión política y social que hay que analizar pues con bastantes profes de antaño. Te recomendaría ya algunos libros para que aumentes un poco como ese espectro de lo que ha sucedido. Entonces, por ejemplo, con el sociólogo Orlando Pals Borda, que fue pues profe en la Universidad Nacional. Entonces, ahí ya entra como toda la parte de la sociología para analizar la problemática docente en esos textos que él empezó a incluir, ¿sí? Entonces, eso pues sucedía anteriormente y pues hemos ido como, yo no diría que evolucionando, creciendo, sino simplemente se ha transformado, ya sea para bien o para estar igual, como la terminología, en este caso pues como bachiller docente, luego como técnico, luego como tecnólogo, luego ya como profesional o licenciado, luego ya como especialista, luego como magíster. Entonces, porque eso siempre han dependido de la necesidad histórica que en ese momento esté viviendo el país. Ahí, por ejemplo, con la pregunta que hace Daniela, vemos que podríamos decir que el papá está regido con el decreto 2277 y estaría en la categoría 1, que tiene el título de normalistas superiores. Eso sería. Exacto, correcto. Uh-huh. Sí, Profe, si no recuerdo mal, ahí también se pueden apoyar un poco en la ley 115 del 94, sí. ya se empezó a formalizar como toda esa parte de ejercer, pero imagínate años atrás, como ciertas secretarías en cada departamento, municipio, pues tenía que delegar a ciertos docentes en diferentes escuelas urbanas o rurales. Profe, digamos que para terminar, una preguntita. Su merced, bien, digamos, las cosas como están en el país, con el decreto que su merced lo rige, como con las, podemos decirle, con las reglamentación que le colocan a su merced para poder tener un mejor sueldo, un mejor salario y tener un mejor escalafón. Como lo que su merced me dice, después de tener el título, tiene que tener 3 años de experiencia. Y ahí sí poder devengar ese sueldo, tener mejor escalafón. Su merced sí, digamos, su merced se animaría o le gustaría seguir ascendiendo en ese escalafón o digo, su merced, no, pues ¿para qué lo hago si me toma mucho tiempo y no voy a ganar mucho? No sé si se me entiende la pregunta. Sí, claro que sí. Yo opino que ya depende más de la proyección profesional y personal que cada persona tenga en ese quehacer docente, ¿sí? Obviamente tú puedes tener el foco de tener una vida digna, de te vengar un poco mejor, de tener mejores ingresos, pero si tú tienes como una vocación y en paralelo pues exiges un salario digno en pro de tu quehacer, de lo que te apasiona, se puede manejar de una manera equilibrada, ¿sí?
Lo que sucede actualmente, pues es que muchos sacan muchas revistas indexadas que nadie lee, muchas investigaciones científicas de poca relevancia, simplemente para ir aumentando su capital económico, estando en el Estado, pero pues como vemos en la actualidad, se ejercen pocas transformaciones. Y es por eso que en la actualidad, por ejemplo, hay una disputa política entre el gobierno actual y PECODE, en donde ya quieren hacer una transición un poco más rápida de los docentes ya pensionados, en donde esos docentes pensionados pues no innovan en ciertas estrategias pedagógicas, pero sí están recibiendo 2 o hasta 3 sueldos mensuales ya con esa pensión. Entonces también son normatividades que se tienen que ir corrigiendo. En ese caso, como para tener una transición de una vida digna tanto para el docente como para los estudiantes en esta labor tan bonita que es ser docente. ¿Sí? Obviamente uno como ser humano siempre quiere tener una mejor calidad de vida e ir creciendo tanto a nivel intelectual como en su experiencia laboral, pero acá en Colombia yo lo veo un poco complejo aún, pero se puede, gracias a estudiantes como ustedes, con los docentes que estamos actualmente, algunos que ya tienen esa misma experiencia, que también tienen ese foco de transformar un poco cada uno desde nuestro rol, o nuestro campo de acción. Listo, profe. Bueno, ¿alguna otra pregunta que tengan por ahí, Daniela, David? Pues yo creo que con todo lo que nos ha dicho el profe, yo creo que la verdad me queda muy claro este tema. Sí, digamos que le aclaran un poquito más el panorama y le permite uno visualizar un poco más hacia dónde puede ir o hacia dónde vamos nosotros. Profe, Johan, termine, profe. Bueno, ya para terminar, pues agradecerles a ustedes por el espacio, por el tiempo y por la confianza. Los invito a indagar un poco más con el proceso histórico de las transiciones políticas de la educación que hemos tenido, con las necesidades sociales y mismo su país. Y en este momento también en qué espectro ustedes están parados y cuáles son las nuevas leyes o los nuevos artículos modificando que se quieren plantear en la actualidad, ya que pues eso nos atañe tanto a ustedes como a nosotros en la actualidad. Muchas gracias. Listo. Profe, muchísimas gracias por su tiempo, por su experiencia, porque esa experiencia es la que nos llena a nosotros y nos permite visualizar qué se puede hacer. Y pues con lo que hoy en día tenemos que nosotros como estudiantes tener más claro y poder apoyar a los docentes que están ahorita y nosotros que somos futuros docentes, pues poderlo hacer también. Entonces, muchísimas gracias, profe. Feliz noche, compañeros, muchas gracias. Y creo que voy a terminar la reunión. Sigo la grabación. Sí. Profe, sí, en realidad darle muchas las gracias por pues, brindarnos este espacio. De todas formas, al profe Germán, que es nuestro profe de políticas públicas, porque estos espacios pues, que él crea para nosotros en realidad fortalecen mucho nuestra carrera profesional. Nos dan experiencias, su merced nos cuenta experiencias que ha tenido, que de pronto a nosotros nos puede pasar más adelante y pues nosotros digamos que eso nos sirve mucho pues para tenerlo presente en cualquier momento. Entonces, agradecerle mucho por este espacio. Gracias.